Saludos, bienvenido nueva vez a su podcast de lo micro a lo macro. Hoy inauguramos el episodio 19 y les recuerdo siempre que este podcast se transmite gracias al apoyo del Banco Central de la República Dominicana y también gracias al Grupo Cometa. Y les recuerdo también que pueden seguirnos en Instagram, en YouTube, en TikTok y en Spotify, porque este es un podcast para ayudar a la gente a hacer negocios, contando historias reales de personas reales. Aquí no inventamos, aquí no hacemos cuentos, aquí venimos a contar historias de gente de éxito, gente que se ha sacrificado, gente que ha echado para adelante, gente que ha venido de lo micro a lo macro. Y hoy tenemos un episodio muy particular, porque tenemos a un invitado también muy particular que ha venido de lo micro a lo macro. Estamos hablando de Francisco Tavares, el demócrata. Hermano. Maestro, amigo, es un gusto, Franklin, estar aquí de lo micro a lo macro y viceversa también. Sí, Un gusto y qué bueno, he disfrutado este nuevo formato. Tú que eres un comunicador veterano que vienes a hacer televisión, técnica, económica, coincidimos muchos años. Primero tuve el honor de ser tu alumno en INTEC, luego de coincidir con tu legado académico y luego durante muchos años cuando dirigí el grupo de comunicación Tendencias nos veíamos a tu salida del programa en Teleradio América y nosotros mucho antes de la pandemia, ¿no? Y qué bueno que ahora hayas llevado el formato al podcast, que es un estilo no necesariamente más relajado, sino también que conecta mejor con el ecosistema digital. Y vas brillante. Lo habíamos conversado hace mucho tiempo. Me gusta. El contenido está ahí, y tu estilo, y de verdad que es un privilegio estar aquí. No soy economista, ojalá que no me ponga a navegar en aguas profundas, aunque tú sabes que no me disgusta tampoco. No, tú sabes que es un honor para mí realmente entrevistar a personas que no solamente han venido de lo micro a lo macro, sino que han hecho un gran esfuerzo, porque la gente no sabe la inversión de tiempo, la inversión de dinero, la inversión en trabajo que hay que hacer para tú, en este país, sacar la cabeza y poder tener de alguna manera no solamente un prestigio, sino un trabajo que se vea, un trabajo que se valore y un trabajo que la gente respete. Porque cualquiera se pone en un micrófono a hablar cualquier cosa. Y tú lo sabes porque tenemos miles aquí a hablar cualquier cosa. Pero tú sentarte a analizar, a reflexionar de manera profunda y que la gente te respete por lo que tú haces, yo creo que es un elemento importante que hay que destacar. Y yo destaco eso en ti. Y también he visto tu trayectoria. Me gusta tu trayectoria porque es algo pensado, es algo consentido, es algo que de alguna manera también está contribuyendo a la sociedad dominicana, porque yo creo que al final de cuentas cada uno contribuye desde su lado a hacer un mejor país y también al debate, porque de lo que se trata es el debate. Pero te voy a hacer la primera pregunta, Francisco. El demócrata, ¿de dónde viene? Esa no se queda. El demócrata es un ejercicio de creatividad primero. En medio de la pandemia estuvimos haciendo mucho tiempo radio y televisión, 3 horas de radio diario durante cerca de 15 años y 2 horas de televisión igual, Tendencias Radio, Tendencias de Estado. Y el demócrata nace como un ejercicio para permitirme a mí conectar con la cámara. Siempre era parte de un team, todos estrellas de analistas. Y sin lugar a dudas que cuando nos vamos a la casa con el tema de Zoom, hacer la comunicación disruptiva, forzada, porque todo el mundo tuvo que abandonar los sets y desplazarse por el tema de que el miedo, el temor, la vacuna no había llegado. Y allí nace el demócrata como una propuesta, primero, de un medio nativo digital, segundo, como lo que caracteriza la palabra en su sentido más amplio, que es precisamente
permitir las diferencias, navegar en la diversidad. No tiene nada que ver con el Partido Demócrata de Estados Unidos. Dicho sea de paso, mi concepción ideológica en términos globales, porque lamentablemente, para bien o para mal, a propósito, abro paréntesis y lo cierro de inmediato, en la política, en la partidocracia dominicana no hay ideología, no hay diferencia entre una concepción económica, ¿no? Los republicanos son más conservadores, están siempre opuestos a los subsidios, a los programas sociales. Los demócratas se alinean más en la centroizquierda, piensan que quien más tiene debe pagar más, que cuando tú llegas a la economía hay que apostar por regular más el sector privado. Esas concepciones y esas diferencias idiomáticas en la partidocracia dominicana no existen. Pero cuando a mí me toca ubicarme en términos ideológicos, me visualizo más como un conservador en los aspectos migratorios, en la protección del nacionalismo, de la patria, de la identidad, y liberal en aspectos económicos. Pero el demócrata, como propuesta, como marca, nace como una emergencia al COVID, es decir, que quizás, y sin él quizás, Franklin, te revelo que sin la pandemia no hubiese nacido el demócrata. Yo hubiese seguido en tendencias. No sé si me hubiese dado a conocer como analista, si hubiese tenido, porque yo he seguido haciendo lo mismo, la misma comunicación desde que llegué a la radio en el año 2001, ya 24 años. Yo llegué a la radio, a la comunicación, siendo estudiante de INTEC, presidente del comité de estudiantes del INTEC, creé un gobierno estudiantil y unifiqué a todos los presidentes de todos los comités de estudiantes en INTEC y luego en todas las universidades. Entonces, esa experiencia me llevó a la comunicación y fui evolucionando, pero hoy día yo comunico con la misma visión, con los mismos principios, con el mismo estilo. Lo forjé muy temprano por mi carácter, que uno lleva, a veces no pasa como los artistas. Tú sabes que los artistas, los actores y las actrices tienen un personaje que dista mucho de lo que es el ser humano en la vida real. El comunicador no. Es muy difícil que cuando usted ve a Franklin Vázquez como comunica y como piensa delante de cámara, cuando lo conoce fuera de cámara se da cuenta que tiene las mismas ideas. El mismo. El comunicador, cuando hace el ejercicio, no es como el artista, porque tú ves a un artista cantando y él se ríe, adopta un personaje, pero cuando le toca hablar, quizás es muy tosco, quizás no es inteligente, y luce en el escenario, aprendiéndose de memoria las letras de cientos de canciones como una persona inteligente. A veces incluso hasta los cantautores y compositores son personas que se les dificulta socializar y tener ideas propias. Escriben grandes canciones, pero no significa que tengan facilidad para hablar. Bueno, y yo creo que, en resumen, el demócrata es una consecuencia del encierro de la pandemia y luego de también, ¿por qué no?, ese gran tsunami de consumo de contenido digital durante la pandemia, que todo el mundo encerrado tuvo que irse a Zoom, a YouTube, porque todavía nos hacía falta ese empujón. Aquí había gente que estaba negado a asumir la realidad de las redes sociales. La pandemia, por lo menos en el capítulo dominicano, obligó a que se reconociera que ya la televisión, en términos de llegar a la casa para ver un noticiario, un programa, había muerto. Y eso lo hizo la COVID. Definitivamente, y me gusta mucho tu introducción. Obviamente tienes un dominio impresionante de lo que son los medios, de lo que es la comunicación. Pero si tu vida fuera una novela, ¿cuál sería el primer capítulo? Bueno, sin lugar a dudas, la capacidad que uno tiene que tener, resiliencia. Vengo de ser el hijo de don Pancho y doña Fela. Todo el que me sigue y el que no se hace la misma pregunta, ¿pero y por qué menciona tanto a sus padres? Mucha gente me llegó a decir, tú no estás cansado de abrir de la misma manera. El hijo de don Pancho y doña Fela, no. Porque abrazo mis orígenes. Y ser hijo de una campesina de San Francisco de Macorís, de un hombre que se superó porque llegó a tener colmados, carros, pero que en la Revolución de Abril del 65 llegó de Gurabo, de la Loma de Jacagua a Santo Domingo, Franklin, a romper brazos, sin una casa, sin tener dónde vivir, y luego levantó una familia, se casa con doña Felicia, mi madre, una ama de casa,
que repitió el cuarto curso de primaria 4 veces y no se quemó ni una vez. Qué detalle. Yo le digo a mis alumnos, le digo, bueno, fíjense cómo es el tema de la calificación y de las notas. Yo soy un profesor hoy día, catedrático del INTEC, y eso me llena de orgullo, aunque ha perdido mucho sentido también, incluso en la sociedad de hoy, el respeto al docente, al cura, al policía. Antes el que era profesor, eso era un dios. Un dios. Todo el mundo aspiraba. Un semidios socialmente hablando. Sí. Aunque los profesores han terminado históricamente maltratados por el sistema educativo en términos económicos. Esa es otra historia. Pero a mis alumnos yo les digo, mire, aquí es una ganancia de conocimiento. Ustedes tienen un privilegio. Estar en un aula ya de por sí es un privilegio. Ustedes saben cuántas veces mi madre repitió el cuarto curso de primaria. ¿Cuánto lo repitió? 4 veces. ¿Cuántas veces se quemó doña Fela? Oh, pero 3 veces, profesor. 4 veces, digo, ninguna. Ella repitió el cuarto curso de primaria porque no podía llegar al quinto, porque su escuelita en el campo no tenía quinto curso. Y para ir a la próxima escuela había que recorrer kilómetros en un mulo, en un caballo. No había ni caballo, ni mulo, ni motor en esa época. Y ella le pedía a su profesora que le permitiera cada año ir de nuevo a repetir el curso porque ella quería seguir estudiando. Entonces, cuando mi mamá me hace esa anécdota, teniendo yo 9 años, tú puedes saber que me marcó para siempre. No, pero definitivamente. Y lo que ella nos contaba a nosotros como hijos, lo único que yo quiero es que ustedes estudien, porque yo quise siempre hacer el bachillerato, ir a la universidad y no pude llegar al quinto curso de primaria. Déjame decirte, una mujer brillante, inteligente. Y yo le prometí a mi madre que iba a estudiar todo lo que ella no pudo y mucho más. Y eso, en ese primer capítulo de la novela, yo me visualizo como ese hijo de doña Fela y de don Pancho, que es un bombero, no de apagar fuego, de gasolinera, que después conchaba y que conchaba de madrugada y atendía la bomba de día, y que con esos 2 salarios compró un carrito, y que ese carrito entonces él seguía conchando en uno alquilado y el de él lo alquilaba, y con lo que generaba conchando, entonces le comenzó a pagar Inteca a mi hermana Altagracita. Y después entonces le pagó una escuela de diseño a Miriam, y después me pagó Inte a mí, siendo tan pobre que la casa en que vivíamos era de piso de tierra. Si yo vengo de vivir en una casa que no tenía piso. Y esa historia de superación me llevó a un nivel de seguridad tan fuerte que mis padres me dicen hoy día, pero ¿cómo no íbamos a imaginar nosotros que tú ibas a ser un dueño de medios de comunicación, un empresario? Y hoy día mis padres viven, dicho sea de paso, muy cerca de donde estamos grabando, en la zona alta, y nos fuimos superando juntos. Cuando yo puse mi primera empresa, Franklin, de fumigación, hace 24 años, ¿tú sabes que yo fumigaba? De fumigación. De fumigación. ¿Tú sabes? Sí, cuéntame esa historia breve. De emprendimiento. ¿Tú sabes que yo fumigaba en el carro de mi padre? Porque no tenía vehículo la empresa. Mi padre se quedaba a pie y mis hermanas hacían de secretaria y de vendedora, y yo salía con un técnico a fumigar. Y esa empresa a los 10 años tenía 9 camionetas y tenía todos los restaurantes de la zona alta del país, y le fumigaba a Opitel, a Codetel, luego en un supermercado nacional. Y esa empresa tiene 24 años con más de 120 empleados. ¿Ahora mismo? Ahora mismo. ¿Y sigue siendo tuya? Sí, por supuesto, y sigue operando, pero eso es lo que no se ve, porque la gente me ve como el demócrata, y la valla, y cómo es, y la publicidad. Entonces yo no creo en eso. Yo creo que, y tú lo sabes como economista, y eres brillante y exitoso también, si tú no puedes ir a enseñarle a un estudiante cómo hacerse rico con los zapatos rotos, la gran desgracia de la educación latinoamericana es que el profesor que te va a dar clase de innovación y desarrollo en el área del emprendimiento, y que te dice cómo tú con $1,000 te puedes hacer multimillonario invirtiendo en Bitcoin, no tiene carro y sale a pedir un Uber. Y entonces el estudiante de hoy, que no es el de ayer, dice, pero ¿cómo yo me voy a llevar de este señor que no tiene para comprar carro, que no tiene un apartamento, y que yo tengo que invitarlo? El estudiante fácilmente tiene que decirle, ¿usted conoce el steak que está debajo del edificio, del building? No.
pero yo lo invito, no es que yo no puedo porque no tengo para pagarme un lunch. Sí. No, entonces, pero piensa el estudiante y dice, pero ¿cómo este señor me está diciendo cuál es la fórmula de la riqueza? El efecto de demostración. Si él ni siquiera ha podido en 40 años de ejercicio profesional tener un carro, o el carro que tiene no lo puede cambiar. Entonces nadie le da al otro la fórmula de la riqueza si no se la aplica a sí mismo. Definitivamente. Y estamos en el primer capítulo de la novela. No, pero realmente me sorprende esa historia que cuentas de que tienes una empresa de fumigación, porque el que vea uno en los medios de comunicación lo pinta como, oye, este tipo tiene que ser una cosa extraordinaria, este tipo tiene que tener una empresa de fumigación, es una empresa. Es una empresa, claro. Que deja dinero, pero que además de eso dice mucho de que en este país no importa el emprendimiento que tú tengas, lo importante es emprender, lo importante es desarrollarse, lo importante es pasar de lo micro a lo macro. ¿Tú crees que ha pasado de lo micro a lo macro? Sí, sin duda, ese ha sido mi ejercicio. Sin duda. Dicho sea de paso, mi primera empresa de fumigación, que luego se convirtió en una empresa especializada de limpieza de grandes naves industriales, fui creciendo, después incorporé una división de jardinería especializada. Y uno dice fumigación, pero ya cuando mi empresa opera y le hace jardinería a proyectos hoteleros transnacionales, y cuando nosotros manejamos grandes cadenas de las más importantes en zonas francas, que son licitaciones que hacemos en Canadá, en Estados Unidos, contratos multianuales, entonces hablamos de facturaciones importantes. Y te puedo confesar que yo duré muchos años incluso construyendo un gran equipo de comunicación, financiando costos millonarios. Pero antes de que la gente me conociera, en televisión y en radio, mis primeros estudios, equipos y personal creativo, diseñadores. Bueno, Aneudi Santos, que es una mente brillante, fue mi productor durante 14 años. Él conoce esa historia. Y llegó un momento que Aneudi me decía, pero hay que pagar cientos de miles de pesos en esto, vamos a hacerlo. ¿Y tú sabes de dónde salía todo ese dinero? Esa es la próxima pregunta, era esa. Salía de ahí, de la empresa de fumigación, de esos contratos. Entonces yo, que estudié administración de empresas, que me especialicé en Intec, en mercados financieros internacionales, me convertí en un administrador de mi emprendimiento. Le desarrollé una estructura y luego abracé el sueño de convertirme en un empresario de la comunicación. Y desde el primer momento yo sabía que quería ser un empresario de la comunicación, pero la comunicación no paga en República Dominicana. Es un buen punto. La publicidad aquí te llega. Y mi segundo emprendimiento, que no me tienen que hacer historia con eso, es una empresa de publicidad y una consultora que hace estudios de factibilidad, estudios actuariales. Y yo le he trabajado a través de esa consultora a la banca, le he trabajado a las ARS, le he trabajado al sistema de la seguridad social, he trabajado en grandes, incluso grupos que vienen a hacer inversión extranjera directa. Y yo conozco, además de luego dar el salto a la consultoría estratégica, a factibilidad, a hacer investigaciones aplicadas a retornos financieros en sectores especializados, yo me di cuenta que cuando tú vas aquí a decir que por favor te den el contratito o que tú quieres bajar de precio, no te contratan. Tú tienes que ser de los mejores y de los más caros. Tú tienes que decir que no da descuento. Tienes que tener sin soberbia la seguridad de decir, lo que usted necesita yo lo tengo, pero vale tanto. Y si no lo tiene para pagar ahora, entonces contrate a otro o llámeme cuando me pueda pagar. No te dejan ir. Oye, al que tú le dices en República Dominicana, pero te miran la muñeca, te miran en que tú estás vestido. Tú tienes que tener la capacidad. Pero si te ven que tú le estás cobrando 10 millones de pesos y entiendes que tú no tienes 20 millones ya, no te pagan los 10, Franklin. Es una sociedad de la apariencia. Yo conozco esa historia. Es una sociedad que te exige lo mejor, pero cuando tú vas a hacer el trabajo técnico, como a ti te toca hacer estudios econométricos profundos, tú lo haces en una computadora, en tu laptop, en un avión. Pero para contratarte la consultoría y pagarte, quieren evaluar tu nivel de éxito económico. Y tú dices, y al final le dan el contrato multimillonario,
a una firma que no sabe un carajo de economía y esa firma te contrata a ti. Así es, totalmente. Entonces, óyeme, te estoy revelando y usted tiene que saber lo mismo. Entonces, yo veo gente todavía que me dice, pero ¿y por qué yo tengo que vestir de esa manera si el conocimiento está en mi cabeza? Yo no creo en tener un buen vehículo porque eso no define, mire, el buen vehículo no lo define. Pero si el empresario lo va a contratar a usted, y la diferencia va a ser, si usted llega en un buen vehículo, no cómprese el jodido buen vehículo, déjelo afuera, pero que vean que usted llegó bien montado, logre el éxito y no se denaturalice. Porque el gran problema, ni el vehículo, ni los zapatos, ni el reloj, eso está en uno. Entonces yo puedo tener todo lo que tú quieras y se lo enseño, se lo muestro, pero yo no soy eso. Ni me interesa. El carro se queda en la marquesina, el dinero en la cuenta bancaria. Cuando yo me siento con mi esposo, con mis hijos, lo que vale ahí es el momento. Y lo que cuesta un trozo, un filete de carne para un multimillonario, para Pepín Corripio, Felipe Vicini, es lo mismo que cuesta para ti y para mí. Definitivamente. Después que tú sirves un vino en una copa, puede ser el más caro para Pepín, pero si el que a ti y a mí nos gusta cuesta 1,500 pesos, lo vamos a disfrutar mejor que Pepín, porque cuando viene a ver, mi amigo Pepín Corripio, tu amigo, está atendiendo sus 12 teléfonos en el momento que se está comiendo el trozo de carne. Y no lo disfruta. Y nosotros estamos muertos de risa con nuestros hijos, comiéndonos un hamburger. Claro. Y tú puedes ser más feliz comiéndote el hot dog en la esquina de tu casa, o el pedazo de yuca o de arroz o lo que usted prefiera en su mesa. Ahora, el problema es cuando tú no tienes para irte de vacaciones o para pagar la casa. Si tú tienes tu problema económico resuelto, sabe mejor el vino también. Definitivamente. Tú sabes que a mí me agrada mucho este episodio, esta entrevista contigo, porque contigo se puede hablar de todo. Y se puede hablar de todo profundamente, sí. Y yo voy a pasar, porque ahora que comenzamos a trabajar. Este es el introito. Este es el introito, sí. ¿Cómo tú ves la sociedad dominicana? ¿Cómo ha cambiado la sociedad dominicana? Sobre todo en términos de su contexto integral, de su concepción integral. Estoy hablando de partidos políticos, estoy hablando de la sociedad en su conjunto, la sociedad de consumo en lo que nos hemos convertido hoy. Qué interesante pregunta. Voy a tratar de responderte de una manera concisa, directa, aunque amplia y profunda. Y a veces las respuestas cortas no son buenas porque no dan el suficiente contexto. Y yo creo que siempre me gusta ver la vida y el conocimiento como un laberinto. A veces el laberinto, quien lo hace sabe dónde empieza y dónde termina. Pero si nunca lo ha caminado y lo ha recorrido, no disfruta el proceso. Entonces, la sociedad dominicana ha estado en un laberinto y no se ha hecho consciente dónde está cada salida y cada entrada. Hemos avanzado y hemos retrocedido a la misma vez. Somos una sociedad con más acceso a calidad de vida, a más bienestar. Quien diga que hoy día República Dominicana no ha avanzado en términos materiales, o es mezquino, o es una persona tan pesimista que ve la vida como una tragedia. Hay personas que tienen de todo y su vida es una tragedia. Y más el Señor los bendice, más trágicos y más fracasados es su mundo. Y hay otras personas que te pintan una República Dominicana como la Suiza del Caribe. Ni el político que te dice que somos Suiza, ni el pesimista que te dice que estamos jodidos. Entonces hay en el laberinto que es República Dominicana estadios y pasajes donde el vagón se detiene no porque está perdido el chofer, el conductor, sino porque nos ha tocado hacer una parada y no hemos sabido reencontrar el rumbo. Entonces, en ese laberinto social, te pongo un ejemplo, el acceso a la salud en República Dominicana sigue siendo malo, pero ha mejorado.
Aquí el campesino dominicano, los cerca de 6 millones de dominicanos, Franklin, no tenían acceso ni siquiera a ser enterrado en un cementerio. Hay una burbuja. Los que vivimos en la capital, en Santo Domingo, en Piantini, en Gasco, en Naco, en Bellavista, en El Millón, los que viven en los cerros de Gurabo, en el centro de Santiago, los que viven en San Pedro, en Román, en Casa de Campo, en Catcana, se han olvidado, nos hemos olvidado de que esto es una sociedad de casi 12 millones de habitantes. Ya lo 11 sabe. millones para 12, mal contados, solo de dominicanos. Sí. Si a eso le ponemos los 2, 3 o 4 millones de haitianos, que nunca hemos querido contar, más los 10 millones de turistas, 11, que nos visitan y están de manera frecuente interactuando, consumiendo en nuestro territorio, entonces estamos hablando de un gran... Casi 20 millones. Más Más de estamos 20 hablando millones. de más de 25 millones de consumidores. Sí. Por poco que los 3, 4 millones de haitianos consumen, viven aquí. Sí, claro. Y consumen. Y consumen. Esos Claro. 10, 11 millones de turistas, independientemente de que estén encerrados o no en los hoteles, Consumen menos, pero consumen. pero Claro. están aquí en nuestro territorio. Sí. Porque Punta Cana no es Suiza. una población ni flotante. es alemana, es una población de consumo flotante, pero que se mantiene durante todo el año. Y si nos quedamos con los 11 millones de habitantes, de esos 11 millones de habitantes, y tú manejas la métrica mejor que yo, los que están en la élite del poder adquisitivo en los quintiles más elevados, que son los ricos, no llegan a 50,000. Ya lo sabes. A 50,000 dominicanos. Nos quedamos en los mismos 11 millones. Pero controlan el resto, Entonces, lamentablemente. para bien o para mal, pero vamos a quedarnos sin la categorización para Ok. responderte. Ok. Cómo la sociedad de hoy ha avanzado. 50,000 ricos, muy ricos. Luego los que están en el estrato de la clase media alta y alta no llegan a medio millón. Así es. 500,000. Es decir, aquí Pero hay... ponle un chin más. Pues vamos a ponerle... Ponle 1 millón. Vamos a ponerle 1 millón. Entonces, entre los ricos muy ricos, los no tan ricos, los medianamente ricos y los que están debatiéndose entre clase media y un escalón para abajo, Sí. perdí los accesos. Son 1 millón. Todo lo otro, 9 millones. Es pobre. Es pobre. Es pobre, ya lo sabes. Y esa gente ha ido, gobierno tras gobierno, década tras década, ganando acceso a salud. De mala calidad, sí, pero va a un hospital, ya. Con corrupción, sí, pero tiene acceso. Aquí a la mayoría de los dominicanos, hace 50 años, lo velaban en la casa, Franklin. La mayoría de la Sí, gente así ahora, es. de los dominicanos, hoy un aspecto tan fundamental como usted tiene derecho a que le hagan sus honras fúnebres dentro de una caja. Aquí el problema de millones de dominicanos es poder tener acceso a una caja de muertos. ¿Usted me está oyendo? Para que usted valore lo que usted tiene. No, pero así. Eso no está por sentado. Usted tiene que hablar con el alcalde, o tiene que hablar con la gobernadora. Aquí hay diputados y senadores que su trabajo en los municipios es facilitar la caja de muertos y hablar en la funeraria municipal para que puedan darle acceso, porque no tienen para pagar. Aquí no están llevando a todo el mundo a la Blandino. Usted va a la Blandino, va a Puerta del Cielo, valga la cuña, pero esa no es la realidad de todo el que está falleciendo. Aquí hay gente que se levanta y tiene que pelear por su desayuno y su comida, pero tiene que decidir si cena o si compra la pastilla de la presión o la pastilla de la diabetes. Entonces, esa sociedad que ha ido avanzando en servicios educativos, en que lo puedan enterrar en un cementerio, en que pueda tener acceso a la caja de muertos, en el que va al colmadón y ya no tiene que coger fiado la Jumbo, la macota, que hay gente que no sabe que aquí la familia dominicana promedio vive del fiao. No es que va a Lolé ni a la Sirena. Al colmado. No, es al colmado y que le dan un cupo. Y ese cupo es que le van anotando en una hoja. Y cuando llega a los 6,000, 7,000 pesos, le suspenden el crédito. Y cuando cobra, tiene que ir a pagar al colmado, a pagar los intereses del prestamista y a repartir entre los 3 meses de casa que debe. Entonces, en medio de esa realidad, el dominicano vive una especie de tragedia y comedia. Ha recibido acceso a niveles de vida y de consumo muy por encima de lo que nunca soñamos, pero sigue viviendo atrapado en la tragedia,
que te dice, Franklin, que por más que tú estudies, por más que tú seas serio, por más que tú trabajes, no avanzas. El sistema te explota, no avanza. En República Dominicana el sistema es para los tigres, narcos, peloteros, corruptos, y al final de cuentas eso ha atacado los cimientos, y con esto te hago esta radiografía para alejarme de la política, para no hablar de Danilo. Si tú quieres lo podemos abordar también. Pero tú sabes qué es lo que a mí más me preocupa. ¿Qué? Que mientras más serio tú eres en una familia, mientras más el papá y la mamá se fajaron para educar a sus hijos, para que fueran a la universidad, tú sabes qué le están diciendo los hijos a sus padres hoy día. Pero no vale la pena, papá, Franklin. No vale la pena que yo me mate estudiando, porque mírate a ti mismo. Tú estudiaste, trabajaste, eres la persona más admirable. Los hijos le están diciendo a sus padres, yo no quiero ser como tú. En los barrios, tú de 40 años después no tienes ni siquiera para la pastilla. Yo tengo que salir a atracar, tengo que salir a robar, tengo que salir a participar, a prostituirme, para poder entonces cambiar de casa, para que haya comida. ¿Eso es culpa del sistema de partidos? Eso es culpa de la sociedad en sentido general. Sí, pero que la sociedad no se dirige sola. Es decir, aquí lo que pasa es, Francisco, que nosotros a veces decimos las cosas y no buscamos culpables. Yo creo que hay que buscar culpables. Yo creo que hay culpables favoritos, porque la sociedad, alguien la dirige. Sí, es la sociedad, pero la sociedad, como tú dijiste, la mayoría son pobres, no tienen cabeza pensante. Entonces, alguien que la dirige es el que ha trazado el rumbo. Entonces, te digo, bueno, el sistema de partido probablemente es de lo más culpable. Yo te diría que sí, pero también es que no se puede ver tan simple. ¿Tú sabes por qué? Para contestarte también con culpable favorito, Franklin. Sí. Es que tenemos los empresarios. Entonces, cuando tú tienes una clase empresarial, oye la lógica del empresario dominicano, la que tú y yo conocemos como consultores, asesores y que vivimos de esto. Óyeme, tú ves dueños de grandes corporaciones de retail, de supermercados en República Dominicana, y de repente te dicen, óyeme, tú vas a pagar todos los días la cajera del supermercado, y tú ves la cajera con un semblante de que no ha comido. La cajera que está facturando decenas de millones de pesos diarios, cuando le toca su break, cuando le toca la hora de ir a comer, en una fábrica de comida, que dicho sea de paso ya, la tendencia ha sido que todas las grandes cadenas de supermercados, Franklin, tienen cafeterías y cocinas industriales. Y los empleados que están en el supermercado facturando millones, y los mismos empacadores, cuando van al break, no tienen que comer. Bueno, la cajera de los bancos, por ejemplo. Pero vamos para allá. Entonces yo te digo a ti, el político tiene culpa, pero ese empresario le dice a los empacadores, no le podemos pagar. El empacador del supermercado vive de la propina que le da al que le empaca. Y es una figura fundamental, porque ve a un supermercado y gástate 20,000 pesos y llévate todo lo que tú compres en la mano. ¿Tú te lo puedes llevar en la mano? No. Y tú puedes ponerte tú mismo a poner todo en la bolsa. No. Con la fila detrás. ¿Quién No. es fundamental ahí? El empacador. El empacador, sí, claro. Ese empacador tiene que reunir 150 pesos para comprar espagueti y pan dentro del supermercado. Plato del día. Si le da para el plato del día, hermano. Y tiene que irse a la acera porque no tiene dónde comer. Y el dueño del supermercado está abriendo supermercado diario y compra gasolinera y es socio de los aeropuertos dominicanos y construye. Entonces, tú ves que el dueño del supermercado te dice, no le puedo pagar al empacador. La cajera no tiene cuando llega a la casa para pagar el pasaje, para llegar al supermercado. Entonces, la cajera del supermercado lleva la hora a la cajera del banco. La cajera del banco, hermano, está recibiendo depósitos de cientos de millones de pesos y dólares diarios. Y cuando tú se desmonta del sillón, tiene los zapatos rotos, la dentadura roída, tiene la camisita del cuello del uniforme que no le da para más y le cobran el jodido uniforme en el banco. Y tiene que administrarse con lo que le paga una entidad que maneja miles de millones de pesos. Cuando se desmonta de la mano contaminada y las uñas negras de contar millones de pesos, ella llega a la casa y tiene la nevera vacía.
y tiene que hacer un jugo con un tan y fácilmente comerse un arroz con huevo. Sí, pero Entonces yo te digo a ti, ese es el político, no, ese es el empresario que tiene millones, oye, ¿y tú crees que la cajera no ve? Y el guachimán de la compañía de guachi, como le decimos, del Banco Franklin, ¿tú sabes qué le dicen? Que no se le puede aumentar, que hay que hacer huelga para los salarios, pero el mismo banco te declara ganancia de miles de millones de pesos y la banca está sólida. Y está sólida de verdad. sí, el sistema financiero es y el sólido. sistema financiero es sólido, pero el Ganó problema... más de un 12%. Entonces yo te digo a ti, crecen los activos, crece la inversión en capital, la ganancia. Y nos pasa lo mismo con la ARS. Y qué bueno, porque yo soy empresario y yo no me opongo a que ganemos dinero. Ahora, el problema es que el dinero que tributamos, el político se lo roba, practica la corrupción, pero el empresario muchas veces, además de evadir, explota al empleado. Tú tienes que ir a una universidad a pagar un sistema educativo superior de lo más caro. ¿Tú sabes lo que cuesta aquí estudiar en una universidad? Hasta en la UAS, que es la gratuita. Y después que tú te gradúas, lo que te pagan como profesional no da para tú cubrir el transporte, la lavandería y mantenerte vivo. Pero qué jodido negocio este es que yo di que me haga profesional para que tú, que te estoy haciendo multimillonario, me digas que tú no me puedes pagar. Yo duro 50 años generándote riqueza, haciéndote cada vez más rico. Y después yo termino explotado, con el corazón jodido, las arterias jodidas, y cuando voy donde un médico fácilmente también el médico me mata, porque ahí está lo de Senasa. Entonces, en medio de esa sociedad, Franklin, yo te digo, la gran tragedia es cómo hemos crecido en calidad en edificios, pero nos hemos empobrecido en la visión humana. El talento y la materia prima del dominicano dentro de República Dominicana no vale nada. No le hemos dado sentido y contenido a lo que más vale, que es al ser. Perseguimos el tener. ¿Y tú sabes cómo concluye esta historia? ¿Cómo? De éxito y de tragedia. Que fíjate cómo pasamos de una sociedad donde cuando tú llegabas con una chancleta a unos tenis nuevos, doña Fela y tu padre y el de usted le entraba patada si usted no le decía de dónde te sacó eso. Sí, yo tengo una historia de eso. Oíste, Cuando te yo tenía decían, ven, llévame por la oreja. ¿Dónde es? Te la regaló. Usted le regaló eso a mi hijo. ¿Tú sabes cómo es ahora? Ahora los padres, aunque nos duela, no todo, pero los padres ahora saben que sus hijas se están prostituyendo. Le prestan la habitación, se prostituyen dentro de la casa y le dicen, mi hija, sigue por ahí, cáele atrás. No, pero está casado, no importa. Si te tiene como amante y te vaquea, porque esa es la beca. La beca ahora es que la muchacha dé un palo con un general, con un político, una segunda o tercera base, y eso se convierte en la puerta de entrada para que en esa casa se pueda comer y se pueda tener acceso, el ascenso social. ¿Tú sabes qué? Cuando el narco, el traficante o el sicario llega en una jipeta y le deja 50,000 a la muchachita con 15 años, 16, y le dice, dale eso a los viejos, cámbiate y vámonos. ¿Tú sabes lo que hace la mamá fácilmente? Que está viendo que le están dejando 50, 100,000 pesos del narcotráfico y del sicariato, aunque suene duro decirlo. Le dice, mira, ponte más bonita, no te ponga jean, ponte la falda. No me hagas decirlo. Hermano, la corrupción, ¿qué tanto está en el ADN dominicano? Yo creo que mucho, yo creo que bastante, yo creo que no hay forma de que el sistema de partido político pueda justificar cómo un diputado gasta 30 millones de pesos cuando en 4 años no lo hace. No lo hace, no. Tú sumas el salario, lo viático y todo lo que le dan a un diputado en términos legales a mis amigos legisladores y fácilmente no llegan a 10 millones de pesos. El ingreso total de un legislador en República Dominicana no llega a 10 millones. Entonces, ¿cómo nosotros mismos vemos que públicamente se reconoce que para tú ganar una diputación en la 1, en la 2, en la 3 del Distrito Nacional, un legislador tiene que buscar 30 y 40 millones de pesos? Pero aquí un senador de Santo Domingo
del Partido Revolucionario Moderno reconoció que gastó en su campaña 200 millones de pesos. No, Sí. imposible. Recuerde el audio del senador. No, está bien, Tavera pero Guzmán. yo creo que exageran también. Bueno, yo creo que no exageran, Franklin. ¿Tú sabes por qué? Porque al final de cuentas, la corrupción está dentro del mismo sistema. Porque el presidente Luis Abinader gastó más de 2.000 millones de su fortuna personal para ser presidente. No, pero ya la candidatura presidencial es otra cosa. Pero cuando tú llegas, entonces, ¿tú crees que tú vas a ir a nombrar ministro? Te voy a poner el ejemplo, y por respeto al espacio, porque en el Demócrata yo le pongo nombre y apellido. Sí. Por respeto al espacio no te voy a poner los ejemplos reales. Pero tú crees que cuando tú eres el coordinador del sector industrial, de campaña, yo soy el coordinador de campaña de Luis, y yo represento a los gaseros, a la gasolinera y a los industriales. Y yo voy toda la semana y le digo, reúnanme el aporte a la campaña del candidato Luis Abinader. Y ese sector que esa persona coordina, le está llevando ese candidato semanalmente 30, 40 y 50 millones de pesos. Y en el tramo de una campaña electoral, el coordinador del sector de los industriales, de los gaseros y de los gasolineros, le ha llevado en total, cuando el presidente gana, 600, 700 millones de pesos. ¿Cuál es el puesto de esa persona? Aquí hay coordinadores que Ministro de Industria y Comercio. Sí. ¿Y tú crees que cuando es ministro de Industria y Comercio, él va a ir a regular a lo que le aportaron los 700 millones? Él va a ir a dejar que ellos hagan todos los negocios, aunque jodan al pobre. Sí, totalmente. Pero eso te lo estoy poniendo. Ahora ponte el que va a ser ministro de Medio Ambiente. ¿Tú crees que el que va donde los hoteleros a la grancera, y la grancera están... ¿Por qué no se acaba con la grancera? Porque la grancera del ilícito, de acabar con los jodidos ríos, financian al que va a ser el próximo senador, diputado. Y al próximo ministro de Medio Ambiente. Al próximo presidente. No, le entregan al que ellos eligen, le dicen, no, el enlace que nosotros queremos para que venga a recoger todos los millones, todos los viernes, fulano. Y ese fulano es el que ellos le piden que sea ministro de Medio Ambiente. Y cuando el presidente le da el decreto al que reunía el financiamiento de esos sectores, ese señor va a ir a aplicarle la ley. Imposible. ¿Quién es que lo manda? Al ministro de Medio Ambiente, el que le entregaba el dinero, porque el ministro de Medio Ambiente, el de Industria, el que tú quieras, termina siendo millonario. ¿Tú sabes cuándo, Franklin? ¿Cuándo? En la campaña, porque se queda con una parte de lo que le dan. Es decir, que estamos jodidos y radiantes. Y algo más. Entonces te estoy explicando cómo para poder hablar de eliminar la corrupción, tenemos que transformar el sistema de partidos políticos. Tenemos que dejar de creer en grandes partidos políticos. Tenemos que seguir más ideas, más propuestas y menos partidos. Mira, definitivamente la conversación contigo es sumamente interesante, pero lamentablemente siempre el tiempo es una cosa Necesitaríamos ampliar el formato del podcast. No. Lo que tenemos que hacer es varios podcasts, varios episodios contigo. Pero hay preguntas que no puedo dejar de hacerte. ¿Cuál ha sido el secreto de tu éxito? Perseverancia, disciplina y seguridad, determinación. Levantarme todos los días con una visión y no querer a nadie que me diga que no puedo. Humildad ante Dios, creyente fiel. Pero hay que hacer el trabajo, no se le puede dejar todo al Señor. Ore, pero trabaje. Y no le permita a nadie que le diga lo que usted tiene que hacer y cuándo usted lo tiene que hacer, ni a su papá ni a su mamá, porque yo amo y quiero a Pancho y a Fela, pero me dijeron muchas veces cosas en las que yo sabía que no podía hacer. En muchas los escuché y hoy día ellos son parte de mi éxito. La disciplina y el tesón. Si usted quiere, Franklin, y tú lo sabes, yo tengo muchos amigos y tú sabes cómo me decían a mí cuando yo era estudiante de INTEC, que yo era gay, y tú eres gay, tú eres maricón, tú eres un pendejo. Digo, yo decidí cuando había que estudiar. Entonces usted no puede perseguir el placer. Si usted quiere beber todos los días, tener las mejores mujeres, los mejores hombres, las mejores ropas, cuando lo que le toque es prepararse e invertir en usted se va a joder. Entonces hay que sacrificar el placer en el corto plazo para alcanzar el éxito en el largo y luego tener acceso a todo. Me gusta mucho esa reflexión. Y ahí paso a preguntarte, momentos críticos de tu vida, que tú dijiste, no puedo seguir, me voy a retirar, y hasta lloraste.
Esta es la parte más emocional. Ahora, muchas traiciones, momentos de traiciones. Mucha traición. Sí, muchas traiciones, mucha deslealtad. También darle todo a un cliente, a empleados, y de repente en el camino darte cuenta que cuando te tocaba que te respaldaran, te decían, mira, te retiramos el contrato, te retiramos el apoyo. Empleados que tú de repente le diste todo durante años. Y te robaron. Te robaron, Sí. te traicionaron. Ese caso lo tenemos. Tú sabes que definitivamente... Digo, te parece que te identificas tú también. Me identifico, sí, porque la traición yo la he incorporado a mi ecuación. Si tú crees que tú vas a seguir siempre con la misma gente y no te van a traicionar, no solamente la traición, la deslealtad. Que duele más. Que duele más. ¿Por qué? Porque tú lo dijiste, y yo soy un tipo así como soy. Si yo no tengo pose, yo no tengo nada. Y yo creo mucho en la gente. Pero obviamente creer en la gente implica también que tú tienes que estar preparado para que esa persona te sea desleal. Tú estás frente a un público. Hay 200 niños. Niños no, jóvenes. De entre 14 y 20 años. ¿Qué tú le dirías que hagan para ser triunfadores en la vida? Primero, que trabajen mucho sus principios y sus valores. Defina muy joven qué sí y qué no. Póngase en límite en todo. Pero no, el límite no es mamá y papá, usted mismo. Trabajen en las herramientas del conocimiento. No estudien por una nota. No le hagan caso a su profesor, que le va a repetir lo mismo a todos los estudiantes. Cada asignatura, cada materia, cada experiencia académica te da herramientas únicas. Yo aprendí muy temprano que cuando se estudia, Franklin, y tú das economía 1, tú puedes estudiar todas las carreras en tu vida. Y tú sabes lo que dicen cada vez que tú vayas a estudiar una nueva carrera. ¿Qué? Usted dio economía 1, te es exonerada. Lo que tú no aprendiste la primera vez en economía 1, o en economía 2, o en lógica, o en historia, no lo vas a aprender nunca más. Porque donde quiera que tú vayas a estudiar, te dicen, ya usted la pasó. Entonces, en cada oportunidad de conocimiento, procuren por usted aprender todo, pero aprenda más que el que se lo está enseñando. Porque quizá la diferencia del éxito suyo es saber más que su profesor. Hágalo con humildad. No acepte el fracaso ni el no. Sepa que no va a ser fácil, porque si ser empresario, ser comunicador o médico o cirujano fuera fácil, todo el mundo lo fuera. Definitivamente. Ninguno fuéramos empleados. Definitivamente. A mí me encanta la dificultad, porque eso me coloca en un club de exclusividad. Claro. Y yo digo, wow, es caro, yo lo quiero. En una palabra, ¿qué significa la familia para ti? Todo, la esencia, el ser y lo que me motiva a que las historias de éxito se reconozcan, porque yo quiero que mis primeros admiradores siempre sean mis hijos. El futuro del demócrata. Está en la trascendencia. Trascender, creo que lo voy logrando. Cada vez que me paran en la calle y me digan te sigo, te veo, me gusta lo que haces. Y cada vez que pongo mi nombre en un buscador, en una red social, y veo que aparezco, digo, el día que desaparezca seguiré existiendo. La carrera política. Es una posibilidad, pero cada vez más distante. ¿Tu mayor apoyo? Mi esposa. Sin lugar a dudas. Sí. Hermano, gracias. ¿A ti? Definitivamente hay muchos temas que se quedaron. Y obviamente conversar contigo no solamente es un deleite, sino que hay muchos temas, como lo dije al principio, queda abierta la posibilidad de un nuevo episodio con Francisco Tavares, el demócrata. Gracias. Un abrazo. Y a ustedes, gracias por haber estado en un nuevo episodio de lo micro a lo macro. Recordándoles que este espacio se transmite gracias al Banco Central de la República Dominicana, la institución que mantiene la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana a través de la implementación de una política monetaria adecuada. También gracias al Grupo Cometa por apoyarnos en esta iniciativa. Y recuerden siempre seguirnos en Instagram, en YouTube, en Spotify y en TikTok. Y nos vemos en un próximo episodio. Franklin Vázquez les hizo compañía.